Bienvenidos a Empresarios de Acá. Siempre es un gusto recibirlos todas las semanas en el estreno de las 21 horas y también desde donde quieran y cuando quieran, que lo pueden ver on demand a través de nuestro canal en YouTube y también a través de las plataformas de NSTV Nuevo Siglo. Siempre es un placer recibirlos desde el otro lado y la propuesta que tenemos en Empresarios de Acá es poner temas de negocios, de empresas, de sectores, tomarle el pulso de alguna forma al sector empresarial en sus diversos rubros de actividades, por supuesto. Hoy tengo aquí a mi lado, ya en los estudios de NH Montevideo Colombia, donde tenemos nuestro set, a Edmond Borit, director de Sacromonte. ¿Lo dije bien el nombre? Perfecto, Tatiana. ¿Bien? Bueno, bien. Bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto. Bueno, Sacromonte, si tuviésemos que explicarlo a alguien que no sabe quién es, ¿qué podríamos decir? Sacromonte, bueno, vamos a empezar un poquito por el principio, ¿no? Sacromonte es una propuesta distinta para que el visitante tenga una experiencia distinta en cuanto a enoturismo, ¿no? Es un lugar para conectarse con la naturaleza, es un lugar para conocer un viñedo, es un lugar para desconectarse con el día a día y tiene mucho que ver con una propuesta del nuevo lujo, como se dice, ¿no? En materia de enoturismo. Y allí hay una propuesta en realidad diversificada. Sí. Cuéntanos un poquito. En Sacromonte el visitante puede tener experiencias, digamos, de lo más corto a lo más extenso. Simplemente ir a almorzar en un ambiente, como te decía, muy lindo. Es en el medio de las sierras, ¿no? Con una vista a un valle precioso. Realmente es como viajar fuera del país en un tiempo muy cortito, ¿no? En 1 hora y media, 2 horas, estás ahí. Entonces puedes ir a almorzar en medio de la naturaleza con una vista preciosa, puedes ir a hacer senderismo, luego paseo por el viñedo, conocer un poquito la experiencia que tenemos con la viña, la huerta orgánica, la capilla y después terminar con un asado de cordero. O ya la experiencia más completa es ir y además de hacer todo esto que te explicaba antes, quedarte a dormir en un refugio, como le llamamos, que es como una casita de vidrio. Son 180 grados de vidrio, inmersa en el paisaje. O sea, tienes la vista por todas partes, como si estuvieras en el medio del paisaje, pero con toda la comodidad de un hotel 5 estrellas. Es básicamente eso. Qué divino, pero también presencia en Jacksonville y en Carrasco. Exacto. En Jacksonville, en Montevideo, tenemos la bodega, la planta de elaboración. O sea, cosechamos la uva en Maldonado, la transportamos a Jacksonville, a la antigua bodega, es lo que era la antigua bodega Faró. Ahí elaboramos, también tenemos experiencias ahí de degustaciones y almuerzos. Y lo último que hemos abierto es un bar de vinos en Carrasco y tienda de vinos también. Bien, sí. Bueno, exquisito todo, como siempre, en las propuestas de Sacromonte. Allí, Edmond, ¿cómo describirías tú hoy? Aviso que lo tuteé porque acordamos antes de la nota que lo tuteabas y claro lo trato sí. de usted. ¿Cómo definirías hoy el momento del sector vitivinícola aquí en Uruguay? Mira, el sector vitivinícola en el mundo en general, yo creo que estaría mal llamarlo crisis, pero no es que esté viviendo una crisis, sino que está viviendo una coyuntura muy diferente a la que tenía en las últimas décadas, que venía con muy buena inercia, con buena venta. Ahora como que se ha paralizado un poco y hasta que se ha contraído. Hay menor producción, cada año hay menos producción que el año anterior. Hay nuevos actores, ahora tenemos a China produciendo vino, algo que antes era impensable. Y yo diría que más que crisis, el sector como que se está readaptando a la nueva realidad, a los nuevos consumidores, que básicamente la gente joven que de alguna manera cambió su hábito, ya no consume tanto vino como antes, ahora consumen otras bebidas y además también consumen bebidas que no son alcohólicas, por un tema presupuesto o hasta de cultura, ¿no? de hábitos. O restricciones también, por ejemplo, tengo que manejar, no puedo tomar. Por supuesto. Y hoy yo te diría que la gente joven de hoy es mucho más consciente, quizás más responsable que la gente
joven de hace 20 años, ¿no? O sea, realmente el joven no toma licor, si es que va a manejar. Bueno, está muy bien eso. Sí, perfecto. Está muy bien. Sí. Allí, Edmond, en lo que hace allí a decir, bueno, está como reinventándose, ¿no?, de alguna forma el sector vitivinícola, ¿entiendes que allí hay un tema de buscar, por ejemplo, nuevos mercados, apuntar a otro tipo de propuesta que la tradicional? ¿Hay espacio para eso? Porque el vino es vino, digo, no tiene mucha ciencia, más allá de la ciencia detrás, ¿no?, de la producción. Sí. Pero claro, el mercado así como tal no tiene gran ciencia, por decirlo. Pero es correcto, yo creo que hay oportunidades para buscar nuevos mercados, definitivamente, y más para Uruguay, porque Uruguay es un actor muy distinto a los otros países productores de vino. Eso lo podemos hablar ahora. Pero para Uruguay en particular hay oportunidad en otros mercados. Yo creo que Uruguay no debería estar peleando su participación en los mercados tradicionales de importación o de exportación para Uruguay, ¿no? Como Estados Unidos, Brasil, no sé, China, el Reino Unido. Hay nuevos mercados que están creciendo mucho y que están demandando vinos de alta calidad. Singapur, Hong Kong, Corea. Hay distintos mercados que uno dice, mira, son mercados de nicho justamente, ¿no?, donde Uruguay puede competir, ¿no? Y paralelo a eso hay otra oportunidad que es no pelear como se peleaba antes por un espacio de góndola o por un espacio en la importación del vino de otro país importador, sino hacer que el turista venga al país y venderle acá, en vez de exportar, que tiene un costo y el margen es mucho más bajo, ¿no? Allí en eso se está trabajando, son propuestas empresariales del sector en sí, tu propuesta. Sí, hay un poco de todo. La propuesta nuestra va por ahí, no va tanto en pelear con otros actores, con otros exportadores por una participación, sino lo nuestro es nicho-nicho, ¿no? Es lo nicho del nicho, por decirlo de alguna manera, lo boutique de lo boutique. Y la propuesta nuestra va más enfocada al turista, al turista como turismo receptivo, ¿no? No, quería preguntarte una cosita que me quedó allí, que me pareció interesante, ¿no? Y que me dejaste 3 puntos suspensivos, ¿no? Que es lo de que Uruguay tiene características bien diferentes a lo que es la producción de vinos hacia otros países. ¿Allí qué puedes decirnos? Mira, si tú comparas cómo juega Argentina, cómo juega Chile dentro de la industria, Uruguay tiene unas diferencias enormes. En escala somos mucho más chicos, en costos somos mucho más caros y en visibilidad, que prácticamente no somos visibles, como lo es Argentina y como lo es Chile, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas, no sé, o como debilidades o hasta oportunidades, lo podría decir, Uruguay tiene que enfocar un poquito su estrategia en eso, ¿no? Es un país caro, entonces va a ser muy difícil que podamos exportar y competir como lo hace Argentina o Chile. Y es caro por la mano de obra, es caro por el tipo de cambio. Luego es un país que no tiene visibilidad en la industria del vino, es totalmente cierto. Se están haciendo muchas actividades a nivel público, a nivel privado también. Y bueno, la escala no la podemos cambiar a corto plazo, ¿no? Ahí tenemos que jugar con lo que tenemos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque allí entran varios conceptos que vamos a desarrollar durante esta entrevista, que son, bueno, obviamente competitividad, escala, productividad y demás, ¿no? Pero para cerrar esta primera parte de la entrevista, preguntar, ¿no? A propósito de lo que es el mercado interno, ¿ha crecido la participación del vino uruguayo? ¿Lidera el consumo, la competencia con el vino de otras partes del mundo? Tengo entendido que, bueno, el argentino y el chileno están ahí bien presentes. Sí, competimos mucho con el vino argentino y ahí nuevamente juega el tema costos, ¿no? Nos juega en contra mucho. Hoy la situación no está tan grave como el año pasado, que el vino argentino ingresaba muy barato y de hecho fue muy difícil para las bodegas competir con esto, ¿no?
sigue en competencia y sigue también un tema mucho de percepción. Le consultas al consumidor de vino uruguayo y el propio uruguayo tiende a mirar más al vino argentino o a valorar más el vino argentino que el uruguayo. O sea, no es solamente un tema de costos, sino es un tema también de percepción de calidad. Es curioso eso. Es muy curioso. El brasileño viene a Uruguay, feliz toma Tanat, pide Tanat, al uruguayo le ofreces Tanat y te dice, no, yo no quiero tomar eso. La mayoría, ¿no? Está cambiando un poco. Es un tema que realmente el Tanat era un vino difícil, era una cepa difícil de manejar. Hoy yo te diría que en los últimos 10 años hay varias bodegas que ya como que domaron el Tanat y están saliendo unos vinos que son espectaculares y como potencial el Tanat para mí es mucho más interesante que el Malbec, por ejemplo. Te voy a contar una anécdota y a partir de allí nunca más hice esta consulta. Una vez tenía que regalar un vino al papá de una amiga que es argentino y dije, bueno, ¿qué le puedo comprar? Y de vino uruguayo, ¿no? Y entonces le consulté a un amigo que es conocedor de los temas y le dije, mirá, tengo que hacer un regalo y quiero que sea un vino uruguayo. ¿Cuál puede ser? Cualquiera de uruguayo tiene calidad. Perfecto. Y a partir de ese momento no me centré, digamos, en una cuestión de conocimiento exhaustivo, sino que siempre yendo para la vitrina de los uruguayos, sí. Me quedó resonando y la verdad que tiene razón, digo, no por nada, pero digo, no hay que ponerle tanta duda. No, totalmente. Y la industria ha hecho mucho en las últimas 2 décadas. Se ha mejorado mucho, se ha reconvertido, eso ya es sabido, hacia el vino fino, ¿no? El vino de calidad preferente. Realmente la calidad del vino uruguayo es excepcional. Es más conocido o es más valorado de alguna manera por el vino blanco, por los blancos, pero en tintos hay cosas espectaculares. Bien. Sí. No te dije de tomar alguno por acá porque bueno, pero ya lo vamos a hacer. Edmond Borit, director de Sacromonte. Vamos a una pausa. Perfecto. Y enseguida regresamos y seguimos el diálogo aquí en Empresarios de Acá. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Hace unos días, en las sierras de Minas, nació un nuevo movimiento social. Yo prefiero agua. Cientos de personas se reunieron en un día cargado de música y buenas historias para impulsar un mensaje claro: elegir agua es elegir bienestar. Salus se sumó al compromiso y transformó sus etiquetas. Ahora, sus botellas llevan la palabra agua en lugar de la marca, como un recordatorio para que todos incorporemos el hábito de hidratarnos mejor cada día. Yo prefiero agua. Sumate vos también al cambio. Elegí agua. Elegí sentirte bien. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Segundo bloque de Empresarios de Acá. Estamos en diálogo con Edmond Borit, que es director de Sacromonte, hablando de lo que hace a la industria de los vinos, ¿no? Las tendencias, el consumo. Preguntarte allí, bueno, algo que ya adelanté en el bloque anterior, que hay cuestiones que marcan la agenda, ¿no? de los temas empresariales y que son transversales a todos los sectores. Y uno de ellos, y que me propuse en este año también hacerle consultas a diferentes empresarios, es cómo manejan el concepto y la aplicación de la productividad en sus empresas. Sí. ¿No? Allí, ¿qué nos puedes decir de la experiencia, por ejemplo, que tú tienes liderando una empresa con una presencia muy importante aquí en nuestro país? Sí, bueno, el caso nuestro es un poquito diferente a toda la industria. Ajá. Por el segmento en el que estamos, ¿no? Nosotros apuntamos a un segmento de nicho donde, por supuesto, siempre en cualquier industria la productividad va a ser importante, pero en el caso nuestro no es prioridad, ¿no?
En la industria vitivinícola, por supuesto, el costo más grande es la mano de obra. Entonces, cuando uno habla de productividad y qué tantos kilos vas a sacar por unidad productiva, mano de obra puede ser, no sé, el 70% del costo. Entonces, es un tema muy difícil de manejar en el caso nuestro por la escala. Para ahorrar un poquito en mano de obra y hacer un poquito más productiva la producción, valga la redundancia, puedes tecnificar, pero para tecnificar necesitas una escala mayor de la que por lo general tienen las bodegas aquí, ¿no? Los viñedos. O sea que es medio difícil, pero sí se hace. Yo te diría que hay algunas bodegas, las más grandes, tecnifican, por supuesto, para poder bajar mano de obra. Las más pequeñas, como apuntamos a nicho, la productividad impacta, pero no es algo a lo que nos, digamos, no es un dolor de cabeza, ¿no? Y allí, ¿cómo tú observas lo que es, por ejemplo, tú mencionabas uno de los costos importantes es de la mano de obra, ¿no? El peso de los costos logísticos, ¿cómo se comporta allí? Porque, digo, es un todo también, ¿no? Sí, la logística no es tan importante a nivel local, ¿no? Ajá. Porque la mayoría de bodegas están básicamente en el radio de los centros de consumo. Para exportación es otra cosa, pero ahí ya estamos jugando a niveles, digamos, internacionales, como todos los jugadores. El tema, por demás, el más sensible es la mano de obra en el viñedo y la mano de obra en la bodega. ¿Y cómo está, digamos, encontrar personal calificado? Difícil y cada año más difícil. ¿Por qué? Mira, yo podría ser, no sé, completamente honesto y transparente y compararte con la experiencia que tengo de otros países, porque he trabajado en Brasil, he trabajado en Perú y finalmente aquí en Uruguay. Y quizá es un tema, no sé si solamente de Uruguay o es un tema generacional, pero yo te diría que en Uruguay se mezclan las dos cosas. Como que tú ves que la gente tiene menos ganas de trabajar. Y cuesta mucho, por más que hay trabajo, no pueden decir que no, falta trabajo, hay muchísimo trabajo, sobre todo en la zafra, y no consigues gente, la gente joven no está para eso. Necesitas, por ejemplo, cosechar en las tardes para hacer más eficiente la vendimia, y el personal que va te dice, no, a las 3, 4 de la tarde terminé, no quiero hacer más horas, por más que a uno se le pague más horas, y te dicen, no, mañana, y al día de mañana cuando van a ser también horas contadas. Entonces, en general, mi percepción es esa, como que veo que le cuesta a la gente el querer trabajar, las ganas de trabajar, ¿no? ¿No es una cuestión salarial? No, no es una cuestión salarial, no, definitivamente no. No eres el primer empresario que me lo comenta en otros Sí. ámbitos, así que por eso siempre pregunto, ¿no? ¿Cómo están esos mercados también para lo que es generar empleo? Sí. ¿No? Porque hay sectores que les cuesta hoy generar empleo por un tema de costos o de rentabilidad, ¿no? Sí. Si la empresa no es rentable, no crezco, no puedo crecer con también... Sí. más mano de obra. Allí, Edmond, preguntarte, ¿no? En lo que hace, mencionabas allí que hay políticas activas para promocionar lo que es el vino. ¿Entiendes que son suficientes, que vamos por un camino, que falta un poquito? Porque tú tienes justamente también la comparación de lo que pasa en otros países del mundo. Sí. Mira, en políticas se está haciendo bastante, pero creo que falta más. Falta más tiempo porque hemos empezado tarde. Por ejemplo, te doy el caso de Argentina, con Wines of Argentina. Ellos empezaron en el 93 con Wines of Argentina, justamente tratando de posicionar el vino argentino como un producto de calidad y no centrarse solamente en la producción de vino para el consumo doméstico. Entonces el objetivo era exportar producto de calidad y posicionar a Argentina como un país productor de vino con ciertas cualidades o ventajas competitivas, ¿no? Claro. El terroir, el terroir andino, la latitud, el tipo de suelos pobres, el Malbec, y lograron hacer un trabajo espectacular, ¿no? Pero tienen décadas
tienen 3 décadas con esto. Nosotros hemos empezado bastante más tarde, creo que, no sé, unos 15, 20 años más tarde. Y además de todo, falta muchísimo presupuesto. Wines of Argentina, no sé, con presupuesto de 2 o 5 millones de dólares, ha sido un trabajo espectacular promocionando y promoviendo la industria argentina y promoviendo o dando a conocer el nombre de Argentina como productor vitivinícola en más de 60 países en el mundo. Nosotros, el presupuesto que tenemos, digo nosotros a nivel país, ¿no? Es muy cortito, es muy chiquito, y por más que tengamos ganas y por más que tengamos un buen producto, nos es muy difícil posicionar a Uruguay y hacerlo visible como deberíamos hacerlo, ¿no? Si queremos competir con otros países. ¿Ese presupuesto cómo se financia? Bueno, por ejemplo, Wines of Argentina era privado. Nosotros, cuando digo nosotros en Uruguay, hay iniciativas públicas como INAVI, que tiene un presupuesto muy limitado comparado con otros países, ¿no? Y también hay actividades, digamos, privadas, no sé, o gremiales también, ¿no? Los Caminos del Vino, Wines of Uruguay, es privado. Uruguay Wines, sí. Pero nuevamente los presupuestos son muy limitados. Me da ¿no? la sensación como que no hay una unidad, ¿no? Porque si hay varios, no. Es como que está Exacto. muy desperdigado, digo, sin desmerecer, por supuesto, están haciendo un trabajo excepcional, pero ¿no? Como que si Argentina logró uno... Exacto. Esa es mi percepción también, ¿no? Que me disculpen algunos colegas, pero esa es mi percepción. Uno, cuando ve hacia atrás lo que hizo Argentina, era una unidad, tal cual. Ahora hay una gremial muy buena en Colonia que aglutina a las bodegas de Colonia, después están Maldonado, Canelones, Montevideo con los Caminos del Vino, después está INAVI también, Uruguay Wines. Es mi percepción también, por supuesto. Sí. Edmond, preguntar, ¿ustedes exportan? Exportamos un poquito a Perú, a Dinamarca, pero el foco nuestro no está puesto en la exportación como tal, sino en una exportación un poquito diferente, ¿no? La apuesta es exportar, pero haciendo que el turista venga aquí y que el turista se lleve el vino, ¿no? Porque para tú exportar, y es casi más o menos el estándar con la mayoría de países, tu precio tiene que ser más o menos un quinto del valor del precio que va a estar en góndola en el país de destino. Entonces eso significa sacrificar muchísima rentabilidad, muchísimo margen y todo el esfuerzo que implica la exportación, ¿no? Lo que apuntamos nosotros, o a lo que apuntamos nosotros, y pienso que Uruguay como país debería apuntar también, es hacer que el turista venga al país. Te pongo el ejemplo de Mendoza, ni siquiera Argentina, sino solamente Mendoza, ¿no? Mendoza recibe al año 4 millones de enoturistas. Son turistas, se les llama turistas, pero la gran mayoría de público que va a Mendoza va por el vino y para visitar bodegas, ¿no? Entonces vamos a suponer que esos 4 millones de enoturistas van al país, consumen vino en Mendoza y además viajan de vuelta con un poco de vino, ¿no? Una caja de 6 unidades. Si nosotros tuviéramos el mismo número de turistas o de enoturistas en Uruguay, no necesitaríamos prácticamente exportar. Hoy Uruguay, como un todo, recibe cerca de 150.000 enoturistas, que es una cifra muy pobre para el potencial que podríamos alcanzar, ¿no? Entonces, el cálculo para mí es muy simple, puede ser medio idealista, pero vamos a suponer, si Mendoza consigue 4 millones, ¿por qué no Uruguay lo puede conseguir sabiendo que son productos o es una vitivinicultura de lujo, de nicho, de muy buena calidad, un país que tiene mucho para ofrecer, como destino único, ¿no? Si logramos hacer que vengan 4 millones de enoturistas al año y que cada turista se lleve una cajita de 6 vinos, ahí estamos vendiendo 20 y pico millones de botellas de vino. Ahí estamos hablando de casi un tercio de la producción nacional. Entonces, y hoy lo que exporta Uruguay no llega, son cerca de 20 millones de dólares, que equivale más o menos a, no sé, entre un 5 y un 7% de la producción total. Entonces, para mí es mucho más efectivo esto, mucho más multiplicador en todo sentido, porque viene el turista, se hospeda en un hotel, consume restaurante, se lleva vino, de repente compra ropa
compra lo que ve, gastó en transporte, deja mucho más dinero. O sea, es una actividad que debería ser mucho más interesante, no solamente para la vitivinicultura, sino para el Ministerio de Turismo como en sí, ¿no? Qué interesante, ¿no? Nadie lo había graficado de esta manera, Edmond, así que gracias por el análisis. Tú vas de primera mano a lo que es vender de alguna forma Sacromonte a los países. Sí, me encanta. Yo creo que así como Uruguay tiene esa imagen de ser un productor de nicho, bodega familiar, nadie más que uno mismo, el dueño, de vender su producto, ¿no? Y además el vino se vende con una historia. Entonces, cuando uno va a vender vino a un mercado nuevo o no te conocen, obviamente la historia de quién está detrás o de qué cosa está detrás es la que te ayuda muchísimo a vender, ¿no? Lo mismo para el visitante. Cuando el visitante viene a la bodega, el conocer al dueño, no porque el dueño sea X o Y, sino cuál es la historia que está detrás, ¿no? Y nadie la va a contar mejor que el propio dueño, ¿no? Eso enriquece mucho más la experiencia, la visita. Claro que sí. ¿Y allí cómo se vende, por ejemplo, en ferias, en contactos previos que se realizan? Digo, como para hacerlo bien ejemplificado, ¿no? Sí, las ferias ayudan a conocer, a abrir puertas, a conocer canales, a conocer importadores, pero para nosotros lo más importante ha sido los contactos individuales, ¿no? Nuevamente, es un país de producción muy pequeñita, país de nicho. Uruguay no puede ir, o va a ser muy difícil que venda mucho y a buen precio, a vender no sé, a supermercados o a canales muy grandes, ¿no? Tienes que ir a vinotecas o lo que se llama dentro de la industria como el fine dining, ¿no? Restaurantes de muy buen prestigio. Para mí ese es el destino del vino uruguayo. Qué interesante, Edmond Borit, que es director de Sacromonte. Bueno, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de acá. Nos vemos en Sacromonte, nos vemos en Jacksonville y nos vemos en La Bodeguita. Muchas gracias. Ya tengo 3 citas. 3 citas, te vamos a esperar. Bueno, muchas gracias por venir y te esperamos en otra oportunidad. Ya te esperaré con una alguno copa de la vino. casa. Gracias por venir. Por nada.